La ciudad estaba sumergida en un aguacero de esos que parecen interminables. Las luces de los postes parpadeaban y los charcos dibujaban espejos torcidos en el pavimento. Alejandro Granados, un millonario de negocios inmobiliarios, caminaba con paso firme hacia su automóvil de lujo, convencido de que nada ni nadie podía alterar su rutina calculada. Durante años había aprendido a cerrar los ojos ante la miseria que encontraba en las calles. La pobreza era, para él, solo parte del paisaje urbano. Pero aquella noche algo cambió. Al llegar a una vieja escalinata, una voz quebrada lo detuvo. «Por favor, lléveme a casa, señor». Alejandro giró lentamente. Bajo la tenue luz de un farol, vio a un niño empapado, temblando como una hoja, con la ropa pegada al cuerpo y el cabello apelmazado por la lluvia. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, y en sus pequeñas manos sostenía un reloj de plata como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. El millonario quiso apartar la vista, pero algo lo detuvo. Aquellos ojos desesperados eran idénticos a los suyos cuando, siendo apenas un niño, gritó en un mercado pidiendo ayuda y nadie lo escuchó. Esa memoria lo atravesó como un rayo. De pronto, el reloj se le resbaló al pequeño y rodó hasta los pies de Alejandro. Lo levantó por instinto y al abrir la tapa, leyó un nombre grabado en el interior: Diego Millares. El corazón se le detuvo. Ese nombre le recordó a un hombre que, muchos años atrás, lo había salvado de morir en un accidente automovilístico. El niño se encogió aún más, con los brazos apretados contra el pecho, como esperando un rechazo. Alejandro lo observó con atención. Su delgadez extrema, las manos temblorosas, la mirada que pedía auxilio sin palabras. Una voz interna le gritaba que siguiera su camino, que no era asunto suyo, pero otra, más profunda, le exigía quedarse. Y esta vez no quiso silenciarla. Sin decir nada, Alejandro abrió la puerta trasera de su Mercedes negro. El calor del interior contrastaba con la humedad de la calle. El niño lo miró con recelo, pero finalmente subió, abrazando el reloj contra el pecho. Durante el trayecto Alejandro no preguntó su nombre. Solo lo miraba por el retrovisor. En aquel silencio comprendió que ya no era un espectador distante. Había tomado partido. Al llegar a su penthouse, el recepcionista quedó sorprendido. El millonario siempre entraba solo, jamás acompañado. Alejandro subió en el ascensor con el niño y al abrir la puerta del apartamento, el contraste fue brutal. Un espacio impecable, pulcro, lleno de lujos, pero vacío de vida. El niño lo recorrió con la mirada, desconfiado, hasta que Alejandro le tendió un vaso de leche caliente. «Bebe», ordenó con suavidad. El niño bebió a sorbos pequeños, como si tuviera miedo de que el vaso desapareciera. A la medianoche, Alejandro lo acomodó en la habitación de huéspedes. El niño, que apenas murmuró que se llamaba Benjamín, se recostó en la cama demasiado grande para él, abrazando el reloj. Alejandro cerró la puerta, pero al avanzar por el pasillo escuchó un sollozo entre sueños. Volvió y lo encontró sudando, murmurando frases incoherentes de miedo. Cuando abrió los ojos, se aferró a la muñeca de Alejandro con fuerza. «No me dejes solo». El millonario se quedó inmóvil. Nadie lo tocaba así desde hacía décadas. Respiró hondo y, rompiendo la armadura de frialdad que lo había protegido toda su vida, aceptó. «Está bien, ven conmigo». Aquella noche, Benjamín durmió en el mismo cuarto que él, acurrucado en la orilla de la cama, sin soltar el reloj ni la mano de Alejandro. Y el millonario, que nunca se había permitido sentir, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La luz tímida del amanecer encontró a Benjamín con el reloj apretado entre los dedos,
como si el metal pudiera espantar pesadillas. Alejandro le alcanzó un vaso de agua y por primera vez en años eligió escuchar sin interrogar. El niño habló en frases cortas, como quien cruza un puente frágil. El miedo a Laura, la mujer que mandaba en casa, el hombre extraño que entraba a su cuarto exigiendo el reloj, la mentira repetida sobre un padre lejos por trabajo, las sirenas que una noche pintaron la fachada de rojo y azul, la certeza de que quedarse era peor que huir bajo la lluvia. Cuando las palabras se atoraron, Benjamín sacó del bolsillo un retrato gastado, un hombre de uniforme, mirada serena, hombros firmes. Debajo, impreso, el nombre que le encogió el pecho a Alejandro, Diego Millares. El millonario no necesitó más pruebas. En su memoria volvió el borde de un puente, el auto deslizándose como un animal herido, el metal chillando, la mano que lo arrancó del humo con autoridad tranquila. Ese hombre le había dado una vida que no le alcanzaba. La decisión nació sin dramatismos. Alejandro apoyó la mano en el hombro huesudo del niño y pronunció una frase breve, sin promesas huecas. Voy a encontrar a tu padre y a desenterrar la verdad. No lo dijo para consolar, lo dijo para fijar un rumbo. El penthouse, antes museo impecable, se convirtió en un centro de operaciones. Alejandro llamó a Esteban Rivas, abogado de mirada sobria y oficio preciso, luego a Noemí Duarte, investigadora privada que sabía oler secretos donde otros solo veían puertas cerradas. Esteban trazó la primera línea de defensa: asegurar la protección urgente de Benjamín y documentar indicios de riesgo en el hogar de Laura. Noemí pidió tiempo y acceso. Necesitaba rastrear nombres, placas, transacciones. El reloj, o lo que parecía solo un recuerdo, llamó la atención de Alejandro. Había aprendido a desconfiar de lo sentimental, pero ese objeto era distinto. Pesaba como una llave. Sobre la mesa de vidrio, bajo una lámpara cálida que rompía la pulcritud del lugar, lo examinó con paciencia. Notó un relieve mínimo en la tapa interior. Presionó. No se abrió. Cambió el ángulo. Tanteó otro borde. Clic. Una pestaña casi invisible cedió y dejó ver un compartimento delgado. Dentro dormía una memoria USB, tan liviana que parecía un detalle sin importancia. La conectaron. En la pantalla, carpetas con nombres anodinos. Fotos, audio, balances. Noemí, que había llegado justo a tiempo, arqueó una ceja. Reprodujeron el primer archivo. Una conversación con ruido de fondo, vasos, risas. La voz de una mujer, Laura. Otra, con seguridad arrogante, Marcos Doria. Y una tercera, grave, opaca, con la comodidad de quien se sabe blindado, Comisario Medina. Palabras sueltas se cosieron en un tejido siniestro. Frenos, transferencias, cierre limpio, enterrar el expediente de Millares. Alejandro sintió un frío nuevo, no de miedo, sino de foco. Las planillas hablaban un idioma que él dominaba: rutas de dinero, sociedades espejo, cuentas gemelas. Sofía, la madre de Benjamín, había tejido ese archivo como una red de último recurso. Si a ella le faltaban fuerzas, la verdad seguiría viva en un metal pequeño que Laura no podría confiscar sin descubrirse. El timbre sonó con insistencia ensayada. En el monitor del portón, Laura apareció producida para cámara, flanqueada por dos tipos de postura hostil y un reportero ansioso por titular antes de entender. Benjamín, al verla, se pegó a la manga de Alejandro. El temblor le subió desde los dedos. El millonario no abrió. Habilitó el intercomunicador y su voz, baja, firme, llenó el pasillo. Aquí no entra nadie. Este asunto se resolverá por la vía legal. Laura, con llanto de utilería, acusó secuestro y manipulación.
El reportero enfocó la placa del penthouse. Los dos hombres cruzaron brazos amenazantes. Entonces ocurrió algo que no estaba en el guión de nadie. El niño se acercó al micrófono y dijo, claro, sin temblar, no quiero volver con ella. No hubo frase más poderosa en toda la noche. El silencio del otro lado duró un segundo entero, inevitable, como un tropezón en un escenario. Esteban, que ya redactaba el escrito de protección, levantó la mirada. Con esto, dijo, podemos pedir custodia provisional. Alejandro entendió que la casa ya no era un museo caro, era refugio, y que aquella USB no era un detalle, era el principio de un derrumbe. Después del episodio del portal, el penthouse cambió de respiración. No era el silencio aséptico de antes, sino el de un sitio que se prepara. Papeles ordenados por fechas, un pizarrón con flechas, post-its que unían nombres y montos, tazas de café que perdían el calor justo cuando llegaba otra llamada. Esteban marcó la secuencia jurídica. 1. Medida de protección inmediata para el menor. 2. Solicitud de peritaje forense a la USB. 3. Presentación de indicios de corrupción conectando a Laura con Doria y al comisario Medina con el encubrimiento. Noemí, por su parte, salió a buscar lo que no aparecía en archivos. Miedo y memoria en talleres, bares y pasillos. Benjamín, todavía con el cuerpo en alerta, empezó a registrar pequeños cambios. Una manta suave esperándolo en el sofá. Un cuaderno nuevo junto al vaso de leche. Una lámpara de pie encendida más tiempo de lo necesario. No preguntó si podía quedarse. La pregunta, entendieron todos, era otra. Si por fin estaba a salvo. La primera respuesta llegó de madrugada, por teléfono. Noemí, voz baja, dijo solo 2 frases. El mecánico se llama Nathaniel. Lo apretaron para tocar los frenos. Minutos después, un audio. El murmullo de un bar, risas sobreactuadas, la voz de Marcos Doria con la suficiencia de quien cree que la impunidad es hereditaria. Medina ya cerró el tema Millares. El informe quedó precioso. Luego, otra voz grave, reconocible. Ocúpate de la transferencia y del niño que no estorbe. Silencio. Un vaso apoyado contra la madera. Fin. Esteban pidió preservar la cadena de custodia. Si iban a derribar a gente con poder, cada archivo debía resistir el peso de un juez. Alejandro, que había construido su imperio, evitando a toda costa los pasos en falso, trasladó esa disciplina al caso. Copias encriptadas en un banco, respaldos en la nube, peritos independientes. En paralelo, preparó la casa para resistir la presión pública. Portería instruida, comunicación única por vía legal, 0 declaraciones improvisadas. Las noticias respondieron conforme al libreto de Laura, titulares con palabras grandes, secuestro, millonario, explotación. Buscaron moldear el juicio social antes del judicial. Camionetas de policía se detuvieron a horas exactas frente al edificio, más para las cámaras que para un procedimiento real. El comisario Medina jugaba al desgaste. Alejandro eligió otra táctica, no pelear en la acera. Acompañado de Esteban, presentó la solicitud de custodia provisional con 3 pilares: la declaración directa de Benjamín, los primeros análisis forenses de la USB que apuntaban a manipulación de pruebas en el caso Millares y la evidencia de coerción sobre el niño para arrebatarle el reloj. El juez de turno, frío y escéptico, concedió una medida temporal. El menor permanecería con Alejandro hasta nueva audiencia, con seguimiento de trabajo social. Era un respiro, no una victoria. Esa noche, la casa se volvió escuela. Benjamín aprendió palabras nuevas: audiencia, peritaje, custodia. Alejandro aprendió otras: despertar sin sobresalto, dejar la puerta entreabierta, calentar la leche sin prisa. En la cocina, junto a un dibujo recién pegado en la nevera, 3 figuras de palitos bajo un techo, el millonario entendió que a veces la justicia también se construye con gestos pequeños. La visita a Diego Millares no fue un capricho, sino la pieza que podía alinear todo.
conseguirla exigió el tipo de llamadas que Alejandro odiaba hacer: favores políticos, cartas formales, contrapesos administrativos. Esteban preparó el escrito. Noemí entregó un informe con hallazgos preliminares que sugerían fabricación de pruebas. La respuesta tardó lo que tarda una muralla en admitir una grieta. Llegó por correo oficial, autorizado. Antes del amanecer, Alejandro miró a Benjamín dormir. No le prometió resultados, se prometió presencia. Tomó el reloj de la mesa de noche y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, no por valor material, sino porque comprendió que allí adentro latía el corazón del caso. Una madre que entendió el peligro, un hijo que no soltó la herencia correcta, un padre que esperaba ser escuchado. En la puerta, Esteban ajustó la corbata con gesto automático. «Hoy no vamos a por aplausos», dijo. «Vamos a por verdad». Alejandro asintió. Afuera, la ciudad seguía siendo la misma. Por dentro, algo ya no lo era. El hombre que hasta ayer medía su vida en contratos, ahora la medía en decisiones. Quedarse, escuchar, resistir, avanzar. Y faltaba lo más difícil: mirar a los ojos a Diego y decirle que su hijo estaba a salvo y que la verdad por fin tenía por dónde salir. El frío de la mañana se pegaba en los barrotes de la prisión como si también fueran condenados. Alejandro cruzó el pasillo acompañado por Esteban, su abogado. Cada paso resonaba con eco metálico, un recordatorio de que allí dentro no gobernaban los millones ni los contratos, mandaban los silencios. La cita había costado más de lo esperado. El permiso se obtuvo con cartas, favores y presiones. Alejandro había movido fichas que nunca pensó tocar, no por ambición, sino por deuda. Y ahora estaba frente a la puerta que lo llevaría al hombre que, años atrás, lo había rescatado del fuego. El guardia abrió y lo condujo a una sala austera. Un vidrio separaba los dos lados con teléfonos colgados en la pared. Alejandro se sentó. Al otro lado apareció un hombre de cabello encanecido y mirada cansada, pero con esa firmeza que ni las rejas habían conseguido borrar. Era Diego Millares. Por un instante, ninguno habló. Alejandro lo reconoció de inmediato. Los ojos que lo habían sostenido en la peor noche de su vida eran los mismos que ahora lo miraban con asombro. Diego fue el primero en hablar, con un hilo de voz quebrado. «No puede ser. Usted es el muchacho de aquel accidente». Alejandro asintió lentamente. «Sí, y estoy aquí porque encontré a su hijo en la calle». El nombre Benjamín fue suficiente para que Diego se estremeciera. Puso las manos contra el vidrio, con un temblor que le borraba los años de resistencia. «¿Está bien?», preguntó con la urgencia de quien tiene más hambre de noticias que de comida. «Está vivo, conmigo, a salvo», respondió Alejandro con firmeza. «Y tiene lo único que usted no pudo proteger, el reloj de su esposa». Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas contenidas. Cerró los párpados y dejó que la emoción lo doblara un instante. Después respiró hondo, como quien regresa de un abismo. «Ese reloj guarda lo que Sofía descubrió», dijo con voz grave. Ella sabía que Laura y Doria estaban tramando algo. Antes de morir, me advirtió que no confiara. Yo no la escuché. Alejandro sacó una carpeta del portafolio y se la mostró a través del vidrio. Eran copias impresas de los archivos de la memoria USB, transferencias, grabaciones, listados de llamadas. Diego leyó con la ansiedad de un náufrago que encuentra tierra. «Con esto, se puede demostrar que jamás fui corrupto, que Sofía no murió en un accidente, que Laura…» Se interrumpió, incapaz de pronunciar la traición completa. Alejandro lo dejó respirar. El tiempo era limitado, pero no la profundidad de la conversación. «Diego, su hijo necesita una verdad limpia. Y yo le debo mi vida. No vine a ofrecer caridad, vine a saldar cuentas». El preso lo miró, con una mezcla de incredulidad y alivio. «Entonces prometa algo», pidió Diego apoyando las manos en el vidrio. «No deje que mi hijo vuelva con esa mujer». Alejandro inclinó la cabeza con solemnidad. «Lo prometo. Hasta que la justicia hable, yo seré su refugio». El guardia anunció el final del tiempo de visita.
Diego alcanzó a decir con la voz cargada de emoción: «Dígale a Benjamín que su padre nunca lo abandonó, que sigo luchando». Alejandro apoyó la mano contra el vidrio. Diego hizo lo mismo desde el otro lado. No hubo contacto físico, pero sí un pacto. La deuda del pasado se convertía en la misión del presente. Cuando salió de la prisión, el aire frío le pareció más liviano. Esteban lo miró con seriedad. «Tenemos lo que necesitábamos, un testimonio vivo y pruebas sólidas. Pero cuidado, Alejandro. Si Laura y Medina saben que la USB salió a la luz, no se quedarán quietos». Alejandro observó el horizonte gris. No tenía miedo. Lo movía algo más poderoso. La certeza de que había encontrado un propósito que el dinero nunca le dio, y que ahora el destino lo había puesto entre un padre injustamente preso y un hijo que aún creía en la bondad. La sala del tribunal estaba llena. Cámaras, flashes y un murmullo eléctrico que anticipaba espectáculo. Laura entró maquillada de víctima, vestido oscuro, lágrimas listas, mirada suplicante hacia las lentes. A su lado, su abogado recitaba un guión de acusaciones. Un millonario ha secuestrado a un niño para manipular su fortuna. Alejandro, en cambio, entró con paso firme. No buscaba simpatías, llevaba pruebas. Esteban, su abogado, desplegó los documentos de la USB. Noemí aportó grabaciones de Doria en bares y testimonios de Nathaniel, el mecánico obligado a sabotear los frenos del coche de Sofía. La tensión llegó al máximo cuando llamaron a declarar a Benjamín. El niño caminó hasta el estrado con la inocencia herida de quien ha tenido que madurar demasiado pronto. Su voz tembló, pero no se quebró. «Ella me obligaba a entregar el reloj de mamá. Decía que si no lo hacía, me haría daño. Yo no quiero volver con ella». El silencio posterior fue más fuerte que cualquier grito. El juez lo observó en silencio, consciente de que aquella frase desarmaba la fachada de Laura. Entonces, Esteban presentó el audio donde se escuchaba a Laura y Doria hablar del accidente de Sofía. Cuando la voz de Laura dijo claramente: «Asegúrate de que los frenos fallen», un murmullo de espanto recorrió la sala. Laura se levantó de golpe gritando que todo era montaje. El juez golpeó con el mazo pidiendo orden, pero la máscara se había roto. Incluso el comisario Medina, sentado al fondo, no pudo evitar el sudor frío que lo delató. Tras horas de alegatos, el juez dictó medidas contundentes. Benjamín quedaría bajo la custodia provisional de Alejandro. El caso de Diego se reabriría y Laura y Doria serían detenidos de inmediato para enfrentar cargos de homicidio, conspiración y corrupción. Medina fue suspendido y puesto bajo investigación. Cuando el martillo cayó por última vez, Alejandro miró al niño. Benjamín tenía los ojos enrojecidos, pero en ellos brillaba un destello nuevo: la esperanza. Pasaron meses de trámites, audiencias y apelaciones, pero la verdad, aunque lenta, finalmente venció. Diego Millares fue declarado inocente. La justicia reconoció que había sido víctima de un montaje y le devolvió la libertad. La escena del reencuentro quedó grabada como una fotografía eterna. Benjamín corrió por el jardín de una casa sencilla, nueva para Alejandro, lejos del frío del penthouse. Cuando vio a su padre cruzar la reja, gritó su nombre y se lanzó a sus brazos. Diego lo alzó con fuerza, llorando como quien recupera la mitad de su vida. Alejandro los observaba desde la entrada, con un café en la mano y una calma desconocida. No necesitaba aplausos ni titulares, solo bastaba esa imagen. Un padre y un hijo abrazados, con la memoria de Sofía sonriendo desde el reloj colgado en el cuello de Benjamín. Esa noche, los tres compartieron la mesa. No había vajilla de lujo ni contratos multimillonarios, solo pan caliente y una conversación sincera. Diego agradeció con lágrimas lo que Alejandro había hecho. Alejandro negó con la cabeza. «Tú me diste la vida una vez. Yo solo devolví el favor». El niño, dibujando en una hoja, mostró su obra: 3 figuras tomadas de la mano bajo un techo. Encima, un sol brillante. Alejandro lo miró en silencio y sintió un nudo en la garganta. Cuando la casa quedó en calma, salió al porche y contempló las estrellas.
Recordó la voz quebrada de aquel niño en la lluvia. «Lléveme a casa, Señor». Comprendió que esa súplica había cambiado no solo el destino de Benjamín, sino también el suyo. Por primera vez en años, Alejandro no pensó en balances ni inversiones. Pensó en algo más simple. La vida solo cobra sentido cuando decidimos no dar la espalda a quien pide ayuda. Y con esa certeza cerró los ojos y sonrió, sabiendo que al fin había encontrado lo que nunca compró con dinero, un hogar verdadero.